Hola a todos y a todas, gracias por acompañarnos en este podcast. Hoy en Inspira vamos a hablar con Cristina y nos va a dar el testimonio de un proceso de cáncer en su hija Lucía. Un poco para inspirar a las personas que estéis pasando por el mismo momento y un poco que nos dé pues, pautas, herramientas y que comparta con nosotros su experiencia. Para empezar, siempre me gusta un poco, Cristina, hola, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. A ti. Que os presentéis, que no quede como un currículum, que tú misma pues te presentes a las personas que nos están escuchando y te definas como tú quieras. Bueno, pues mira, yo me llamo Cristina. Me definiría de muchas maneras, pero la principal, pues soy una persona altamente enérgica, muy vital, aprecio mucho la vida, me encanta vivir, me encanta la naturaleza, me encanta nadar, me encanta vivir en el mar, cosa que para mí era un sueño y hoy por hoy lo he cumplido. Luego hablaremos de ello y Luego por qué. hablaremos. ¿Y por qué? De Toledo a Alicante, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues soy una madre, en este caso, porque vamos a hablar de mi hija, pues soy una madre más a la que la vida le puso las cosas muy difíciles y de una manera muy cruel y muy temprana en la circunstancia en la que mi hija enfermó de cáncer. Vale, yo creo que como ya hemos empezado con el tema un poco, ya he dicho el nombre de tu hija, que es Lucía, pero sí que me gustaría que comentaras qué tipo de cáncer, con qué edad, un poco que habláramos de todas las etapas por las que pasa un paciente oncológico, que además normalmente son muy rápidas desde el diagnóstico hasta que llega el tratamiento y es muy difícil aceptar todo porque es muy rápido, un poco que contemos así, que vayamos paso a paso para, dependiendo en qué etapa le pilla a la persona que lo esté escuchando, pueda un poco coger pues esa inspiración de la que estamos hablando. Lucía en este caso tenía 6 años. Exactamente. Y un poco que hablaras qué tipo de cáncer y cómo fue los síntomas o el diagnóstico, cómo llegó. Cómo vi que mi hija estaba enferma, le pasaba algo. Pues sí, efectivamente, como tú bien has dicho. Mira, ella tenía 6 años recién cumplidos y bueno, no llevaba mucho tiempo enferma porque mi hija no estaba enferma, pero estaba muy rara. Y yo como madre notaba que tenía una palidez excesiva y como que a veces se le perdía la mirada y bueno, lo que más nos gusta a los padres y notamos y nos preocupamos es que un niño deje de jugar. Simplemente fue eso, mi hija dejó de jugar y mi hija de repente la miraba a la cara y la veía fea. Y no sabía cómo explicar aquello. Entonces yo acudí al médico en varias ocasiones con ella porque su cara no era su cara y mucho menos dormida. Cuando dormía tenía un sentimiento que no quiero recordar, pero me parecía de todo menos una niña dormida, ¿vale? Preparando esto, mirando casos y testimonios, todas coincidís en que mi hija dejó de jugar. Sí, y no hay nada peor para un padre que ver a su hijo perder la sonrisa. Yo intentaba porque yo no estaba preocupada, pero sí estaba mosqueada. Entonces yo lo que hacía era pues intentar que jugara y ella, pues no me apetece, mamá, no sé qué me pasa. Me decía, no sé qué me pasa. Bajamos a la nieve, que había nevado, recuerdo que esos días no era normal que nevara en Toledo. No quiero bajar, no había visto nunca la nieve, no sé, yo veía que algo pasaba. Entonces acudí a su médico de cabecera, por cuarta o quinta o sexta vez, volvió a decirme lo mismo, que Lucía estaba bien, que esa palidez es porque ella era muy blanquita, es porque era así de pálida, y yo le dije, por favor, necesito que simplemente que me le hagas una analítica, ¿vale? Pero yo no la creo necesaria, así que yo te voy a hacer una analítica para que te quedes tranquila, pero porque tú me la pides. Bueno, pues nada, efectivamente al día siguiente le hicimos la analítica y no habían pasado 2 horas cuando ya me llamaron del hospital. Claro. Entonces me llamaron del hospital y yo ya aquel día y en aquel momento yo perdí los nervios de tal manera que no necesité que llegara al hospital porque yo ya sabía que algo muy grave pasaba. Y bueno, recuerdo
perfectamente el trayecto en coche y yo no veía la hora de llegar al hospital. No puedo definir con palabras porque eso hay que vivirlo, ¿sabes? Eso hay que saberlo. Solamente sabes quién puede saberlo, el que lo ha vivido. Automáticamente mi hija pasa corriendo, automáticamente se la llevan literalmente. Lucía Rodríguez, la están esperando, pasan 10 minutos que a mí me parecieron eternos, otros 10 que me parecieron mucho más. Aquel día se me despertó el colon irritable y desde entonces no he vuelto a ser la misma. Y bueno, pues no había pasado mucho tiempo cuando ya, yo creo que lo tenían muy claro ya en la primera analítica. Claro. Entonces nos pasaron a su padre y a mí, nos pasaron a una sala donde había bastantes médicos. Y bueno, pues no hace falta ser muy tonta como para no saber que lo que te van a decir no es bueno. Yo no sabía lo que me iban a decir, pero yo sabía que no era bueno. Me gusta describir de alguna manera esto porque seguro que más de uno se identificará. En aquel momento, cuando te dicen que lo que tiene tu hija es una leucemia y que automáticamente asocias con cáncer, claro, y que automáticamente asocias con se va a morir. Se va a morir. Yo digo siempre, porque es que no me cabe otra manera para calificarlo, que si al ser humano nos sujetan unos pilares a la tierra, es en ese momento en el que se vienen abajo totalmente de una manera brusca e incontrolable. Para mí aquello fue demoledor. No sabía qué preguntar. No hacía falta porque ellos te daban explicaciones de todo tipo, ¿sabes? Bueno, no te preocupes, al menos ya sabemos lo que tiene, hay que luchar, mañana hablarán contigo los oncólogos, porque era por la tarde. Mañana hablarán contigo los oncólogos. Madre mía, aquel día me cambió la vida y aquel día el cáncer, esta horrible y salvaje enfermedad entró en nuestras vidas, pero bueno, en este caso en la mía como madre, igual que en su padre, igual que en la familia, pero como los padres no lo sentimos nadie. Y a partir de ahí ya pues empezó un periplo de quimioterapia ese mismo día. El mismo día. O sea, estamos hablando que el diagnóstico fue en el mismo día y ese mismo día ya quimioterapia, o sea, nos dio tiempo mucho a... No, porque el protocolo dice que todos los principios de la leucemia linfoblástica aguda, porque tenían claro que era eso, porque le hicieron una punción medular, y fue rápida. Ellos saben mucho. Antes de que lleguen los anatomía patológica, ellos saben. Ellos ya con el análisis saben bastante. Y sí, esa misma noche empezaron con la quimioterapia. Yo no abrí los ojos, yo no sé, yo no recuerdo nada más que buscaba una ventana abierta. Una ventana abierta por donde tirarme, literalmente, porque yo no recuerdo haber vivido una situación más terrible que aquella. Ese día, como te digo, empezaron con la quimio. El protocolo del comienzo de todas las leucemias linfoblásticas es el mismo. Luego faltan flecos de pulir, es decir, sabemos que es una leucemia linfoblástica, dentro de las malas es la menos mala. Es la menos mala, sí. ¿Vale? Pero luego hay características de cada persona, de cada niño, de cada uno de nosotros, y esas características no llegan hasta después. Ahí es donde el tratamiento sigue siendo el mismo o se cambió. O se cambia. Perfila, ¿no? Se Pero perfila ahí y sí, exactamente. Bueno, en mi caso cambió y cambió para mal. Cambió para mal porque Lucía tenía un cromosoma afectado, que era el cromosoma 21. Yo tampoco sabía muy bien lo que era eso, pero lo que significaba es que teníamos hasta ahora una leucemia linfoblástica aguda de riesgo estándar, ¿sí? Y a partir de esa noticia teníamos un paso más y menos posibilidades de cura. No muchas menos, pero las suficientes como para volver a caer de aquel escalón tan alto que yo había escalado, porque me había tranquilizado, porque el tratamiento era, y las posibilidades de curación, pues de un 80 a un 90%. Bajamos. Y claro, ellos abiertamente te lo dicen. A ver, ¿qué ocurre? Pues que se nos complica, que el tratamiento en vez de terminar en 9 meses va a terminar en 1 año. Madre mía,
Yo ya no sabía si llorar, yo ya no sabía, lo recuerdo como una mala noticia, como una muy mala noticia. Pero efectivamente, el médico, una de las cosas que me dijo, porque los médicos no hablan como médicos, te hablan como... Yo allí encontré mi familia. Los médicos te hablan con mucha empatía. No aquí, en todos los hospitales, con los niños, en oncología. Qué lástima que con los adultos no pase lo mismo. No, es verdad. No pasa lo mismo, no. Pero en ese caso, pues yo era mami, porque nosotros éramos mamis, y a los nenes, hasta que los conocen un poco, pues cuando se dirigen a ti, te hablan con mucha esperanza. No hablan de cáncer nunca, te hablan siempre de enfermedad. Y bueno, me dijeron, mira, esto ocurre, pero la experiencia nos dice que cuando tenemos un niño que tiene una afectación en un cromosoma y que tenemos menos posibilidades de recuperar cuanto antes, la vamos a recuperar un poco después. Pero la médula va a evolucionar mejor. Yo no entendía nada más que me estaban diciendo que mi hija tenía una enfermedad mortal y yo quería saber si mi hija se iba a morir, claro, y como tal se lo pregunté. Pero mi hija se puede morir, y me dijo, yo preferiría que no nos hicierais esas preguntas, porque si me preguntas, te tengo que decir que tu hija se puede morir perfectamente. No sé. ¿Y sí que necesitabas esa pregunta? Sí. Lo que pasa es que, a ver, me decían cosas como, no nos preguntes eso porque no te lo podemos asegurar al 100%, claro. Ni a ti ni a nadie. Lo único que te podemos decir es que Lucía está tolerando muy bien la quimioterapia, que no eran pocas, que eran 5 ciclos distintos. ¿Cada cuánto se lo daban? Pues mira, no había una fecha. Vale. Los niños no tienen una fecha, porque llegabas un día y te ponían uno intramuscular en pierna, otro por vía y otro en el quirófano directamente inyectado en la médula. ¿Y estaba ingresada o no? Pasamos muchos meses ingresada. Entrábamos y salíamos, pero no es como los adultos. Entonces recuerdo que no había hospital de día. Ahora ya sí hay hospital de día. En Toledo, donde trataron a Lucía. No había hospital de día, pero no había ingreso que no estuviéramos allí una semana, como mínimo. Pero después de esa semana venía la caída y la neutropenia, y después de la neutropenia es la bajada de todas las defensas, porque puede alguien escuchar y no saber qué es la neutropenia. La neutropenia viene a los niños sí o sí, porque los niños, a diferencia de los adultos, reciben mucha más quimioterapia, no mucha más, sino mucho más agresividad, pero por suerte evolucionan mejor. También porque dicen que va más rápido, ¿no? No, porque son organismos sanos. Claro. No tienen ninguna patología. Los adultos, pues, aunque estemos sanos, pero nuestras células ya no son las mismas. Si no tenemos azúcar, tenemos colesterol. Si no, bueno, pues si hay alguna patología añadida, pues imagínate para recuperarte en un cáncer. Los niños son ejemplos. Son ejemplos de que sí se puede. El cáncer en los niños son cáncer para niños y de niños. Nunca un adulto puede tener un cáncer de niños y viceversa. Vale, hay excepciones. Hay cánceres de pulmón en un niño que es un cáncer de un adulto. Vale, pero eso es en muy rara ocasión. Y además, yo no lo sé, recuerdo que hablando con una oncóloga pediatra, me dijo porque yo le decía, madre mía, qué trabajo más duro, ¿no? O sea, me dijo que se recuperan, o sea, que la supervivencia es mucho mayor, puede llegar a ser un 80% mucho mayor que lo que es en adultos. Entonces, como que era más llevadero en el sentido de que se salvan muchas más vidas, ¿no? La diferencia entre los adultos y los niños a la hora de recuperarse es, primero, lo que te he dicho, que como están sanos, luchan muy bien contra la enfermedad y contra los efectos secundarios que cada vez entra en su organismo, la toxicidad. Pero luego también hay diagnósticos como por ejemplo el sarcoma de Ewing, que ese aún no está estudiado, por eso no está estudiado porque es menos
es menos, menos habitual. Menos habitual. ¿Qué ocurre? Me voy de una cosa a la otra, pero es que tengo que acordarme de la importancia de la investigación, ¿vale? Yo tuve la suerte de que mi hija tuvo una enfermedad que hace 25 o 30 años era mortal porque no se sabía nada, pero hoy por hoy el 80% de los tumores infantiles son leucemia, el 80%, 75-80%. ¿Qué ocurre? Que estudian más. Claro. ¿Qué ocurre? Que saben más. Y cuanto más saben, pues mejores tratamientos hay y más niños que salen adelante. Sí, por eso se quejan a veces de las enfermedades estas raras. Claro, es que no existen las enfermedades. Las enfermedades raras no existen. Existen las enfermedades desconocidas. Cuanto más desconocida sea la enfermedad, pues más difícil es invertir en investigación. Y eso, pues, para mí es terrible. Porque yo he visto niños morir de la misma enfermedad que mi hija. Sí, lo reconozco. Pero he visto niños morir con tumores más raros, más letales, menos estudiados, ponen un medicamento y si funciona, funciona. Y como no tenemos asegurada la recaída, la recidiva, pues en esos casos peor todavía. En las leucemias linfoblásticas, madre mía, si yo creo que dentro de unos años podremos hablar de un 100% de curación. Porque... Y dentro de los tratamientos, que hemos hablado que el diagnóstico fue muy rápido, enseguida fue la quimio, luego sí que hablamos de esos flecos que cuando ven bien va cambiando y cada luego leucemia pues irá hacia... El tratamiento fueron quimioterapia. ¿Qué efectos secundarios tenía? Pues náuseas, todos. Tenía? Todos lo que no queremos que ocurran, en los niños todos. La caída del pelo, lo primero. En el caso de mi hija, 6 años recién cumplidos. Pero imagínatelo en un adolescente. Nada. Ellos no van a pensar si van a vomitar, si les van a doler los huesos, los tendones. No, ellos van a pensar en su pelo lo primero. En el caso de mi hija, pues bueno, tuvimos ahí un día muy duro porque hubo que raparle la cabeza porque se le caía a mechones. Y como no nos resistíamos a raparla, pues al final pues dijimos hay que raparte. Ella lloró mucho. Y yo con ella. La planta la escuchaban en todos sitios. Pero ¿sabes lo que ocurrió? Me dio una lección porque lloraba ella, yo no quería llorar. Pero lloraba y mi pelo. Bueno, pues ya al final, cuando yo ya la vi y yo llorábamos de emoción, yo la veía tan bonita, la veía tan linda con su pelito al uno, que la dije, Lucía, vamos a hacer una cosa, cariño, vamos a mirarnos al espejo. Y después, cuando tú te veas, no quiero, porque yo no quiero verme. Aunque era pequeña, entendía que algo traumático... Bueno, ella se miraba cómo caía el pelo encima de lo que le habían puesto en la sabanita, veía cómo caía. Pues recuerdo que me la llevé al espejo y de llorar pasó a sonreír y decir, anda, mamá, pues no estoy tan mal. Esas fueron sus palabras. Si no estoy tan mal... Y digo, pero cariño, si no es que estés mal, es que estás preciosa. Entonces yo ya, ahí sí que lloré porque ella me lo permitió. Me permitió, se ha visto bien y no vamos a seguir llorando por el pelo. Pero yo decía, Dios mío, mi niña, es que también algunas cosas se me olvidan. Con mi quimio se me olvida. Es una palabra que quiero decir. ¿Qué ejemplo? Al mirarse ella, como no se vio mal, es como, yo no me esperaba verme tan bien. Desde entonces no volvimos a tocar el tema del pelo. ¿Iba sin pañuelos? Iba sin pañuelos porque no me los pedía. Si la salíamos a la calle con gorro, se lo quitaba. Lucía, ponte el gorro. ¿No te quieres poner el gorro? Dice, yo no me quiero poner el gorro. La que quieres que me ponga el gorro eres tú. Pero yo era por evitar las miradas. Porque, a ver, la gente mira y mira con mucha ternura. Es verdad. Yo he pasado a sitios donde le han hecho un regalo. Entra a una tienda y he recibido, ay, ¿te puedo hacer un regalo, cariño? Y yo, para mí, por el hecho de verla sin pelo, entonces he visto empatía en la calle. El tema del pelo pasó
Y fueron meses, porque se le cayó en febrero y no la empezó a salir hasta noviembre. Claro, hasta que terminó el tratamiento. Y bueno, pues el cambio en sus carrillos, los corticoides, vómitos muchos, diarreas unas cuantas, muchos dolores, ¿no? En los tendones. Ella no sabía cómo, pero me decía, parece que tengo cuerdas en los pies, en las piernas. Notaba la tirantez de los tendones. Claro. Tuve que volver a sacar el carrito de niña y volver a sentarla en su carrito para que pudiera hacer el trayecto desde mi casa al hospital, autobús, taxi, para sentarla para que no andara porque ella notaba esa tirantez. Entiendo que ella al colegio no iba, ¿no? En ese periodo. No, entonces estaba totalmente prohibido en las fases, sobre todo de neutropenia, de bajada de defensas, que eran muchas. Y bueno, pero afortunadamente tuvo un profesor como todos los niños oncológicos. En los hospitales, En los hospitales, claro. ¿Y había como una socialización entre ellos? O sea, mucha. Porque claro, hay una carencia ahí, mucha. ¿no? Si no... Hay un aula al que le debo mucho, porque no solamente juegan en el aula, sino que estudian. La profesora está día y de noche, de día y noche. Digamos, las 24 horas del día está pendiente de los niños, de sus estudios, de sus exámenes. Cuando están bajitos, pues la profesora tiene que sacar un rato para irse a la habitación y que no se relacionen con otros niños, porque no siempre hay niños oncológicos, hay niños con otras cosas. Entonces hay que intentar, con otras patologías, me refiero. Que pueden contagiar. Exactamente. Entonces, bueno, la vida en el hospital al principio fue dura, pero mira, los humanos somos animales de costumbres. Ellos se acostumbran con una rapidez que, vuelvo a decir, ejemplarizante, porque llega un momento que ellos, el hospital, para ellos es como su casa. Entonces, Lucía lloraba mucho al principio, cuando le manipulaban el portacat, claro. Cada vez que tocaba el cartelito de ayunas analítica en ayunas, hasta el punto que tuvimos que decir, cuando tenga analítica, por favor, dímelo, pero no se lo digas a ella, porque la niña no duerme, claro. Solo de pensar en el pinchazo. Y bueno, pues al hospital llegué a quererle. Algo que al principio me parecía que no iba a ser capaz porque claro, yo pensaba, me voy a morir. No te mueres. ¿Estaba cerca de tu casa? No, había que coger autobús o coche. O sea, no me refiero que no era en otra ciudad donde tenías que estar en un piso. No, pero hay muchos padres que tienen un piso cerca del hospital de alguna asociación donde hay una ayuda. Efectivamente. Además, aprovecho para decir que yo fui la que di impulso a Fanion, porque en Toledo era muy poco conocido, pero yo agarré a esa asociación, la agarré por las manos para que las instituciones nos hicieran caso, claro, y nos dieran un piso, padres que no tienen casa un cerca. Piso de acogida, claro. Porque Toledo es hospital de referencia, pero tenemos la comunidad, hay 4 ciudades más donde te atienden en Toledo. Albacete no, porque por cercanía les corresponde el hospital de Alicante, o la Fe de Valencia, depende. Pero necesitábamos un hogar fuera del hogar. Claro. Entonces la asociación me ayudó mucho. Psicológicamente mi hija no necesitó ayuda, era muy pequeña para entender que un psicólogo está ahí para ayudarte, porque mi hija en ningún momento pensó que se iba a morir. Claro. Con esa edad no tienes. Y de hecho ellos se encargan bien de que si un niño va a fallecer y está en sus últimas horas, de apartarlo lo más posible y que intentar que la familia salga lo menos posible por respeto a los familiares y a los niños que están alrededor. ¿Y tú necesitaste? Pues mira, te voy a decir, lo tuve, pero yo tenía claro que el mejor psicólogo era yo. Y que para yo estar bien necesitaba que los médicos me dieran buenas noticias. Las buenas noticias eran mi terapia. Y a cada buena noticia me agarraba a ella. Luego había malas noticias, no siempre todas eran buenas. Un niño con una leucemia son 2 años de tratamiento. Tenemos subidas, tenemos bajadas, tenemos 2 escalones que subimos y bueno, la enfermedad entra en remisión completa aproximadamente a los 2 meses. Pero es que después tienen que seguir con el tratamiento porque dan por hecho que las células
los blastos, que en este caso son blastos, siguen ahí. No se ven al microscopio, pero como es en el interior, la leucemia es... a veces es que la gente no sabe exactamente qué es la leucemia. La leucemia es el tumor en el tejido interno del hueso, pero absolutamente en todo el tejido interno del hueso. Lo que vulgarmente llamamos es el tuétano, ¿vale? Es un tejido blando. El hueso está duro por fuera, pero dentro es donde está la madre de las células madre. Y ahí es donde nace la sangre. Entonces, la leucemia es un tumor hematológico, en sangre, en los huesos. ¿Que no aparecen en microscopio? ¿Que no aparecen en la médula? Claro que no, pero ellos dan por hecho que siguen ahí. Entonces, los protocolos son 2 años. 2 años. Aunque ya no aparezca en ninguna... Es que no tienen que aparecer. En las punciones medulares no aparece. Tienen que seguir sin aparecer blastos. Mala cosa es que aparezca uno. Porque un buen seguimiento de la enfermedad, en este caso de Lucía, de las leucemias, la leucemia aguda, linfoblástica, ¿vale? Porque hay otras que llevan otro proceso. Es hacer punción y cada X... No recuerdo cuánto, pero muy a menudo. No todas las semanas, pero a lo mejor sí una vez al mes o cada 21 días. Si aparece una sola célula de lo que ellos llaman células inmaduras, que no se parecen a las de su proceso, hay que volver otra vez a esperar, por si acaso estuvieran saliendo de nuevo nuevas cepas o nuevas células en otra parte del interior del hueso, hasta en la puntita de los dedos. Entonces, el que la leucemia vea bien significa en las punciones que salen absolutamente limpias. Y eso es un síntoma de que Lucía está luchando, de que Lucía iba luchando y que no aparecían más. Estuvo los dos años mal, pero mal el primero, enterito. ¿Todo el año? Todo el año de hospital, todo el año de quimios. Les ponen un pequeño portacat encima del corazón, que no es más que una arteria más gruesa, para evitar pincharles tantas veces y que las venas no se... No, hombre, tanto. Es que con tanta medicación, claro. con tanto anti problemas en el protector renal, protector gástrico, anti infecciones, anti todo. Entonces llega un momento que en la vía, lo que es en la vía, tenían 4 medicaciones juntas. Claro. Y en la vía no hubiera sido posible. Entonces es traumático para los padres. Hay padres que lo llevan muy mal. Y en esos momentos que comentas que celebrabas los buenos y que eso te hacía pues seguir adelante y que no necesitabas, entre comillas, el psicólogo, te basabas en eso, ¿qué hacías en los momentos malos? ¿Qué te ayudaba? ¿Tenías alguna rutina? ¿Hacías alguna cosa, alguna herramienta? ¿Qué utilizabas? Bueno, mira, en un hospital hay una rutina, por ellos, ¿vale? Los niños tienen una rutina y te tienes que adaptar a ellos porque es lo que hay, ya está. No sirve dar vueltas porque solo hay una. Pero tenemos la suerte de contar con otros padres. Los padres somos como padres guía. Yo recuerdo la primera madre que a mí me habló. Yo recuerdo que cuando llegué al hospital no había ningún niño oncológico. Y yo buscaba en los pasillos, cuando me escaqueaba y mi familia estaba con la niña para que no me viera llorar, y buscaba esa ventana que te digo que tenía ganas de... No sé qué hubiera pasado si hubiera encontrado alguna ventana abierta. O sea, que es verdad que las ventanas tienen que estar cerradas. Sí, de verdad, de corazón. Que los médicos me habían dicho lo que tenía mi hija y que mi hija, yo en ese momento lo único que pensaba es que mi hija se iba a morir. Yo quería morirme. Digo, pues yo me voy antes, ¿no? Sí, yo no quiero ver la muerte de mi hija, no quiero. Es así de crudo, pero es lo que sentía hasta que ya tuve claras otras cosas, sí. ¿Vale? Pero recuerdo que no había nadie y yo buscaba en las habitaciones que están abiertas, a media tarde abren las puertecitas, y yo miraba y digo, Dios mío, soy la única mujer que aquí está con su hija, no me lo puedo creer. 3 o 4 días pasaron hasta que llegó otro niño que ya es oncológico, era oncológico, pero ya estaba en otro proceso. Y este niño tenía un meduloblastoma. Un meduloblastoma es un tumor cerebral.
atrás. Y esa madre, cuando yo le pregunté, me pusieron con él, nos pusieron en la misma habitación. Era un niño de 18 meses, que eso era para comérselo. Y la madre, más, porque además ella sabía que yo era primeriza y que necesitaba escuchar muchas cosas. Claro. Entonces, cuando nos íbamos fuera, pues yo la pregunté, digo, dime cómo lo llevas, dime qué hago. Dice, ¿qué haces? Confiar. Confiar en los médicos. A ver, ¿qué tiene tu hija? Le cuento y me dice, mira, tu hija tiene un 80% de posibilidades de curarse. El mío tiene un 20%. Al revés. ¿Y sabes qué? Que estoy segura que mi hijo está en ese 20%. La vi tan convencida, la vi tan animada y la vi tan positiva que dije, ¿y yo por qué no? Y en aquel momento me cambió el chip. Se lo conté a mi hermana, que estaba con Lucía, y me dijo, no me lo puedo creer. ¿Y te ha dicho que el niño está así? Sí, me ha dicho eso. Pues hermana, no hay que hacer nada más que pensar en positivo. Y te prometo que me sirvió. Después de ese padre vinieron otros. Y vinieron otros. Y luego empecé a ser yo la veterana. Y como veterana animaba a otros padres en el hospital. No ese día, porque hay un protocolo de actuación, ¿eh? También los médicos te dicen, déjales un poco respirar. Déjales, que igual que a ti te costó aterrizar, déjalos que aterricen. Pero después eres muy válida para decirles, con tu experiencia, lo que necesitan escuchar. Y así fue. Esa es la rutina que tenemos en un hospital. Por supuestísimo, nuestros ángeles son los doctores, nuestras armas son las medicinas, el hospital, las enfermeras, los medicamentos, todo lo que entra en vena, que sabemos positivamente que nos van a envenenar las venas, que van a hacer pasar a nuestros hijos que están bien, pero se van a poner mal, porque a diferencia de los adultos, cuando un niño llega al hospital, la enfermedad ya está en curso, muy avanzada. No existe el diagnóstico precoz en los niños, no existe. No puedes mirar a un niño con pruebas diagnósticas, esa es la suerte que tenemos nosotros ahora. Tenemos mamografías, tenemos vacunas para el cáncer de útero, tenemos cribado de colon, tenemos hasta de pulmón, pero en los niños no. Entonces, cuando un niño llegamos a urgencias, que casi siempre suele ser así, llegamos a urgencias, llegamos con una enfermedad muy avanzada. Y el protocolo es siempre el mismo, con poco o con mucho. Luego está el diagnóstico, pero luego está el pronóstico. Y los pronósticos no siempre son los mismos. Y ahí es donde a veces no puedes intervenir. ¿Por qué? Porque los médicos saben que ese tumor no va a salir adelante, que van a hacer todo lo posible, pero que ese radmiosarcoma metastásico, mira cómo suena. Ya suena difícil. Radmiosarcoma. El radmiosarcoma toca hueso y músculo y encima es metastásico. Imagínatelo. Entonces, cuando hay ese diagnóstico, lo que hacen los médicos es todo lo posible porque el niño o adolescente, porque es peor y es más de adolescente, tenga la mejor calidad posible. Pero los padres no están desinformados. Vamos a hacer todo lo que podamos, pero esto es lo que hay. Pero lo que hay es lo que esto es lo que hay. El niño casi nunca está informado, pero a veces cuando llega un momento en el que aquello ya se desborda, a veces pasan años hasta que se desborda, ¿vale? Incluso se cura. ¿Pero por qué vuelve? Porque no hay tratamientos tan eficaces. Exactamente. Y esto que comentan siempre, que no sé si es una frase hecha o es real, que supongo que es bastante real, cuando a un niño, es verdad que tu hija 6 años, no es lo mismo en una persona de 6 años, me refiero porque no es tan consciente de lo que hemos hablado, no tiene miedo a morirse, no tiene tanta percepción del dolor ni de todo eso, sino que es más, pues eso, una niña más pequeña. Es verdad que cambia, o sea, su infancia crece, es como que dicen, en 2 años ha crecido como si fuera ya un adolescente, o sea, hay un antes y un después y hay un cambio, igual que hubo un cambio para ti, tú dices que empezaste con el Crohn, con lo del colon y tu vida cambió y probablemente luego ya bajó y suavizó, ¿hay un cambio en el niño? Hay un cambio, pero radical.
radical. No hablarás con ningún padre que te diga que luego todo vuelve a la normalidad. Vale. Esa pregunta se la hice yo al médico. ¿Cuándo volveré a ver a mi hija bien y cuándo volveré a la normalidad? Y me dijo, ahora la pregunta te la voy a hacer yo. ¿Tú crees que algún día, después de esto, cuando pase esto, volverás a la normalidad? ¿Crees que algún día te vas a olvidar? Y le dije no. Efectivamente. Nunca te olvidas porque los fantasmas están ahí. La realidad está ahí. Si hay algo peor que el cáncer, la palabra cáncer, que nadie podemos escucharla sin estremecernos, si hay algo peor que el cáncer, es la palabra recaída. Recaída. Metástasis. Como eso, ya, es que una vez que hay una recaída, ya nada vuelve a ser igual. Porque, vale, pueden curar una segunda recaída, pero es mejor no tenerla. Con lo cual, el miedo a la recaída, que también te la cuentan, si preguntas, te informan. Y por supuesto, aprovecho esto para informar y dar mi opinión de que nadie busque la enfermedad de su hijo, de su hija, la tuya, en internet. Por favor, no lo hagáis. Que no lo haga nadie, porque fíjate, a pesar de lo atrevida que yo soy, jamás se me ocurrió. Yo tenía bastante con lo que los médicos me decían y yo confiaba en ellos. Entonces, la vida no es la misma porque siempre tienes miedo. Lucía terminó su tratamiento a los 2 años, hoy tiene 24, que cumplió antes de ayer, el día 26, y mi hija sigue yendo al hospital a hacer sus revisiones. Claro. ¿Por qué? Porque sigue habiendo peligro de recaída. ¿Que no la pensamos? Pues aprendes a no pensar en ella. Pero cualquier dolor, cualquier fiebre un poquito más allá de lo normal, Bueno, a mí el padre de mi hija me decía que era una histérica. A mí me da igual, pero yo no podía ni puedo evitar que si mi hija me llama tosiendo o con dolor de garganta y con una fiebre alta, llama a Marcos. Marcos es su médico, su pediatra, que aún la sigue atendiendo. Sí. Porque quiere él atenderla, no quiere dejarla. Igual que pasa con otros chavales de su edad. Entonces, ¿que la vida vuelve a ser la misma? Nunca. 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 Y es normal que crezca porque no está, o sea, estás 2 años en un lugar que, aunque estés con niños, es un lugar de adultos en donde ves cosas de adultos. Ella no recuerda, te estoy hablando de mí, ella sí que normalizó, olvidó, hizo su vida, incluso a veces se la olvida que no debe comer ciertas cosas. Lucía no bebe, no fuma, pero no es bueno comer comida procesada. Para nadie. El azúcar tampoco. Ni el azúcar, para nadie. Pero mucho menos para alguien que ya haya pasado un tumor. A veces Lucía se olvida y lo hace porque tiene una edad que, bueno... Es que con 24... 24. Sí. Siempre cuando digo esto, a continuación digo, os la regalo. Esta vez no sé si está bien decirlo. Porque madre mía. La energía que tiene, ¿no? En fin, la prefería de pequeñita, a pesar de que lo pasamos mal. No, ella me dice, la digo muchas veces, ¿te acuerdas de esto? No, mamá, no me acuerdo. Yo me acuerdo de lo mucho que lloraba y de que miraba mucho cuando me pinchaban en el porta y ella quería mirarlo a toda costa, quería mirar esos pinchazos. Pero no tiene un recuerdo traumático. Porque ya me encargaba yo y su padre de que no le quedaran los malos recuerdos, que del hospital tuviera buenos recuerdos. Y de verdad se puede. Porque Lucía va al hospital y cuando va a ver las enfermeras, la tratan y se tratan como vengo a mi casa, estoy en mi casa, estoy con la gente. Es que era muy pequeña. A los adolescentes no les puedes pedir eso. Los adolescentes salen del hospital, igual que nosotros, salen del hospital y vamos, por Dios. Y que además es una etapa donde te enfadas con el mundo, imagínate. Claro. Porque a lo mejor tu hija no notaste la parte de la negación o del enfado que pasa a un paciente oncológico cuando le dan un diagnóstico. No. A lo mejor la tuviste tú más que hombre, ella.
sin lugar a dudas, el sufrimiento era mío, Claro. de su padre. Pero yo, a ver, no quiero hacer distinción de padre a madre, ¿vale? Pero yo tenía la sensación de que el sufrimiento que yo tenía como madre no le tenía a nadie. Esa era una sensación que tenía yo. Ya. Cuando se la llevaban y se la llevaban llorando porque no había más remedio, porque la dormían en el quirófano, yo decía, pero Dios mío, si es mía, pero ¿por qué se la llevan? Porque es verdad que la tengo que dejar en manos de un equipo de 10 personas para que la curen. Si es mía, si la he tenido yo. Bueno, era una sensación muy, muy extraña, porque yo a ella no se lo podía decir. Va un poco unido como esa parte que dicen que es antinatural. Sí, claro. Es que para mí era antinatural que mi hija hacía 2 horas que había estado en el colegio, la había llevado a la escuela y a partir de ahí ya no hay escuela, dejas de tener una vida normal desde ese momento y que los médicos cuando se la llevan y la miran y la ocultan y la buscan y, Dios mío, ¿será posible que será verdad que mi hija se pueda morir? No. Eso los padres... no. Hoy, si lo pienso, todavía sigo pensando, es que mi hija puede tener una recaída. Pasa es que yo, bueno, llega un momento que aprendes a vivir con ese miedo y vuelves a soñar, porque aquello es una pesadilla, aquello es días y días de insomnio, días y días de dolores de cabeza, días y noches enteras de qué pasará mañana en la punción, que me dirá la analítica. Te resumo lo que el médico dijo. No hay ninguna edad buena para tener un cáncer. Claro que no. No la hay, ninguna buena. Ni mejor una que otra. Pero si hay que buscar una edad ideal, es la que tiene Lucía. Porque ni es bebé, que los bebés... Es más difícil, claro. Es difícil tratar a un bebé Claro. oncológico. Ni tan mayor como para que no olvide. Y efectivamente, ella... De hecho, tengo un álbum de ella que le hacía yo de cuando empezaba ya a tener pelito y me dice, mamá, no me gusta verlo. Digo, pues a mí sí. A mí me gusta verlo porque entiendo y soy capaz de ver los progresos que hicimos. Y es posible que lucháramos tanto que no se nos olvide que estuvimos en un hospital para devolverte la vida. Y lo que has comentado ahora como madre, que dices como madre, ¿no? Cuando también hay un padre, es decir, que hay una pareja, ¿cómo afecta? O sea, es decir, entiendo y me lo imagino, porque que puede unir más o que también puede ser tan duro que no lo puedan soportar juntos, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo hacíais? No sé si teníais una comunicación, si os llorabais, si os hablabais, un poco... ¿Cómo es la relación de la pareja que se rompe totalmente, supongo, sí, por horas de hospital y por horas de todo? Pues mira, tú misma lo has dicho, tú misma has contestado. Depende de lo que sea la pareja antes de la enfermedad. Uh-huh. Si es una pareja unida, si es una pareja estable, si es una pareja con 2 dedos de frente, afrontamos la realidad de la enfermedad de nuestros hijos con entereza y apartando un poco los problemas que tenemos. Yo en mi caso no los tenía, ¿vale? Yo no los tenía. En el caso con el padre, los tuve después, uh-huh, con el tiempo. Y bueno, pues me separé por otras razones, pero no por esa. He visto de todo. He visto padres que se separan nada más porque hay uno que no lo soporta. Normalmente suele ser el padre. No sé por qué, la madre siempre estamos ahí. Yo he visto de todo. He visto familias totalmente desestructuradas. He visto familias que se han desestructurado justo en el largo proceso, porque esto es una enfermedad muy larga, muy claro, dura, uh-huh, y muy seria. Entonces, tienes que aparcar todo. Todo es todo. Tu vida en pareja. Tu trabajo, que yo tuve que dejar mi trabajo de muchos años. Si quería cuidar bien a mi hija, por supuesto. Claro. Había otras opciones, pero yo no quería ninguna. Yo quería estar con mi hija. Las relaciones íntimas, por supuesto, por lo menos en mi caso, se acabaron. Pues luego hay parejas, pues que no. Pues que no pueden prescindir de ellas y se van a casa a dormir. Yo no me iba ningún día. Yo veía parejas que discutían allí en la misma habitación, luego veía otras que junto con la familia
se apoyaban el uno al otro. En mi caso, pues bueno, yo no trabajaba, su padre trabajaba más y dejaba un día, porque un día a la semana es el único día que yo me iba a descansar a casa. Entonces ahí nosotros sí que buscamos el equilibrio. ¿Y hablabais también? Y hablábamos, sí, hablábamos y mucho, porque es muy positivo hablar. De cómo me sentía, a ver, cómo me sentía, si yo no podía decirle nunca, no me siento bien, si hoy me vienen y me dicen que todo está bien y la analítica de las 48 horas siguientes no está tan bien, porque como la quimio está haciendo pupa diariamente, pues parece que la prolactina, parece que los neutrófilos, parece que... ¿Y qué es eso? Y yo todo lo preguntaba. Y a mi marido yo le decía, bueno, no le voy a preguntar porque me van a llamar pesada, pero pregúntale tú. Entonces, bueno, pues uno u otro, pues al final terminábamos no discutiendo, porque además no procedía. En mi caso no procedía. Pero bueno, a tu pregunta es, depende de la estructura que tenga la pareja en el momento del diagnóstico. Si hay una pareja con base, seguirán adelante. Pero yo recuerdo que la doctora, una de las doctoras me decía, 6 de cada 10 parejas después de esto se separan. 6 de cada 10. Y no sé por qué me lo dijo, supongo que porque nosotros tampoco vería que nosotros teníamos... Pero es un poco reflexionar, ¿no? Por si os veis. No sé, pero como yo lo preguntaba todo y tal, pues ella, es la verdad que hoy tengo una amiga en ella, porque hoy por hoy voy a Toledo y la llamo y hemos organizado la fiesta de los niños y la seguimos organizando y después de la pandemia ya no. Pero se ve que la mujer nos tenía que decir eso como diciendo, os tengo que avisar que esto es tan duro que acaba... Sí. Mermando todo. Sí, pero porque es muy dura. Es que yo no tenía... Pero igual que eso, yo dejé de pensar en mí. Yo perdía pelo... Se me caía el pelo, yo perdía peso, yo no quería comer, no me apetecía, el día que mi hija estaba bien comía y el día que no estaba bien no comía, pero eso era algo que yo como madre, yo quería llevar así la enfermedad de mi hija, a mí que no viniera nadie a contarme una milonga, incluido mi marido. Pero la verdad el pobre, sí que es verdad que no discutíamos, pero a lo mejor, fíjate, eso hizo que nos distanciáramos, porque... Como nada vuelve a ser lo mismo. Claro, tú dices que el divorcio fue después, pero exactamente, si hay... pero tampoco mucho después. O sea, mi hija terminó en el 2010 y yo me separé en el 2013. Claro, sí que es verdad que la frialdad se apoderó de nosotros. Claro. Yo no puedo hablar de que a lo mejor no tuvo la culpa la enfermedad. O sí, no lo sé. Lo único que tengo claro es que durante la enfermedad no. Pero después... Claro, pero ahora que estás... Al hilo de esto, sí. De 3 años después te divorcias, claro, has luchado durante 2 años con altibajos, como, no como, dependiendo cómo esté mi hija, es como estoy yo. Olvidándome de todo. Te olvidas de todo, de ti misma y de todo. Pasan 2 años, todo está bien, comienza la recuperación tanto tuya como de ella, las revisiones, que primero son cada 3, luego cada 6, luego cada año, pero que están ahí. ¿Cómo es esa volver a empezar? Vuelvo a trabajar, vuelvo a coger ilusión por las cosas, o sea, un poco me recupero y quién soy, vuelvo a ser yo. Sí. Eso, Carla, solo lo da el tiempo. El tiempo. Y nadie tenemos un medidor, ¿vale? Hay mujeres que cuando ya se relajan porque ya la enfermedad, si no está superada, está a punto, vuelven a trabajar. Yo, para mí, admirable. A lo mejor... Yo era más rara o tenía más miedo que nadie, pero o mi hija era más pequeña, no lo sé. Claro, también tu hija tenía 8 años. Cuando terminó, exactamente. Soy dependiente de comercio. Imagínate el horario que tenemos. Y yo dije, de ninguna manera. Si yo me he perdido la infancia de mi hija por el comercio y cuando se me ocurre pedir la reducción de jornada, a los 3 meses mi hija cae enferma.
permítame que te diga algo, vida, pero no sé, eres un poquito, vamos... Eres un poco jodida. No iba a decir otra palabra más gorda, pero no la quiero decir. Entonces dije, ahora yo me quedo con ella. Pero aún así yo seguía pensando que mi hija era lo primero, que mi hija era lo primero y que mi hija era lo primero. ¿Cuándo empecé a pensar en mí? No me acuerdo, Carla. No fue relevante para mí. Quiero decir, el tiempo fue poco a poco apartándonos un poco cada vez más del miedo, porque cuanto más te alejas de las revisiones de una a otra, también te da miedo más fácil es, sí. Porque no es lo mismo que te vean cada 3 meses, como me están viendo a mí ahora, y te lo están recordando todo el rato. Sí, totalmente. A que sea cada año. Tienes miedo, pero ya no es el mismo. Entonces, bueno, pues yo volví a trabajar a mi misma tienda, me volví a sentir útil después de 10 años, casi 9 años y pico hacía, y volví a trabajar y volví a pensar en positivo y volví a soñar, como te decía antes, volví bueno, pues a pensar en mí. Y ahora lo hago más que nunca. Pero llegó un momento que mi relación de pareja pues, se enfrió de tal manera que los dos hablamos y decidimos de la noche a la mañana pues que el amor se había acabado. Pero yo no le puedo echar la culpa a la enfermedad de mi hija. A lo mejor sí o a lo mejor no. Pero eso es muy relativo. Y Lucía empezó el cole y todo... Lucía perdió todo el curso, que era primero. Y perdió todo el curso, pero como primero y segundo es un ciclo, ella pasó directamente a segundo. Y enseguida se incorporó, sin pelo aún, sin pelo. Pero claro, ya sí podía relacionarse con otros niños. Claro, ella enfermó el 31 de enero y el colegio empezó en septiembre. Perdió, pues desde enero hasta septiembre, ella se incorporó y bueno, ella sí que se incorporó. Se incorporó normal. Normal. El día que había que hacer la revisión no vamos al cole. Si algún día tenemos fiebre y nos aseguramos yendo a urgencias, porque eso es obligado. Es obligatorio. A partir de 37,5 hay que ir a urgencias. Todo está bien, pues hay un foco, hay una causa por la fiebre, pues nada. 2 o 3 días en casa, como cualquier niño. Y bueno, pues así poquito a poco ella fue recuperando su vida y lo bueno es que ella no se acuerda... se acuerda de aquellos 2 años. La que más te acuerdas eres tú, Cristina. Por supuesto. Y yo creo que para terminar, que hemos hablado de un montón de cosas, pues quería que me contaras un poco la toledana que está en Alicante, esa carrera de lucha contra el cáncer que corrió también tu hija, un poco así. Sí, pero tú con eso esperas acabar. Bueno, que intentes resumirme esa carrera tan bonita y quién apareció en tu vida a raíz de todo esto. Bueno, pues entonces... Para darle un broche, aunque yo creo que ha habido muchas cosas positivas en realidad, es lo que es. Hombre, es ya está. Si mi hija no hubiera enfermado, yo hoy no estaría aquí. Por eso. ¿Ves? Bueno, pues mira, a ver si intento resumirlo de la manera más... Te dicen por aquí que 5 minutos. Cállate, que me está poniendo nerviosa. A ver, en medio de todo esto, yo compré a mi hija una muñeca. Compré una muñeca cara, que era la primera muñeca interactiva, y se la compré y le hacía mucha compañía, porque la muñeca era la primera muñeca que reconocía la voz. Y al reconocer su voz, pues jugaba con ella, cántame una canción, vámonos con mi mami, tengo sueño. La muñeca hacía todo lo que Lucía le decía, pero de repente, pues llevaba con ella 2 semanas, dejó de hablar. Y yo me fui a cambiar la muñeca y efectivamente me dieron el teléfono para que llamara atención al cliente de Famosa. Digo, verás tú, vamos a tener problemitas. Me parece a mí que la muñeca no me la van a dar resultado. Bueno, pues efectivamente me equivoqué. Este señor me cogió el teléfono, un señor muy amable, con una voz muy bonita. Le dije lo que pasaba y me dijo que no me preocupara, que le embalara la muñeca, la llevara al sitio donde la había comprado y que me devolvería la muñeca. Yo le pedí que se diera prisa porque era para mi hija, que estábamos en aislamiento en casa y no podía salir. Entonces esta persona pues se interesó bastante por el caso de mi hija, por los niños con cáncer, y bueno, pues no solamente me devolvió la muñeca, sino que se hizo socio de la asociación
y empezamos a tener una amistad, pero siempre basada en los niños. Llegaba Reyes y bueno, pues había unos poquitos juguetes que pudiera mandar. ¿Cuántos niños hay hospitalizados? Pues 10, 8, 4, 7, porque el hospital de Toledo no es muy grande. Ahora ya sí, ya tenemos el universitario, que es el más grande de Europa. Pero entonces la oncología era muy pequeña, la sección de oncología. Por desgracia, ahora hay muchos más. Y bueno, pues con este señor mantuve una relación así de amigos, de amistad, manteníamos su familia, él con mi marido algunas veces hablaban por teléfono, en fin, señor este de famosa, pues, y un día me propone que hagamos una carrera. Benéfica, ¿no? Benéfica, sí. La carrera consiste en venir corriendo desde Alicante, salir desde Onil, desde la fábrica de Onil, y llegar hasta Toledo, a una pista de atletismo que hay en el hospital, al lado del hospital. Consiste en 13 maratones seguidos y 2 días de descanso. Un hombre con 55 años. Con 55 años, pero... Que estaba estupendo, porque correr todo eso, vamos... Llegó a Toledo con un maratón diario de 42 kilómetros diarios. Pero lo bonito era el mensaje. ¿Por qué? Porque desde Alicante a Toledo pasábamos por las poblaciones donde había niños afectados. Entonces, todas las poblaciones se unieron. ¿Cómo llamamos a este proyecto? Lo llamamos FORES. FORES basado en la película, ¿no? De Forrest Gump, que nada tiene que ver con el argumento, pero sí con el mensaje. Porque Forrest habla de que con mucho refuerzo positivo podemos conseguir todo aquello que nos propongamos. Entonces él dijo, quiero llegar a Toledo por ellos, porque quiero que la gente se una a mí. Y en cada población donde llegaban, se unían, o bien los clubes. Bueno, fue un trabajazo de la leche, sin ser profesionales. En todos los sitios donde llegaba, en los pueblos, la gente se unía y era 1 euro por cada kilómetro que hacía la gente. Entonces llegamos hasta de aquí, fuimos hasta Albacete, de Albacete pasamos ya terminamos, Albacete, Ciudad Real, y ya el último pueblo de Ciudad Real con el primero de Toledo. En todos esos pueblos donde había familias afectadas y niños afectados, Forrest tuvo un calado impresionante. Llegó a Toledo, según estaba previsto, lesionado, pero llegó, fue muy acompañado. Curiosamente, fue el Quijote de la Mancha, el Forrest de la Mancha. El mensaje tuvo un calado impresionante, llevaba un coche de apoyo que entonces era mi marido. Fíjate las circunstancias, ¿eh? Sí. Lo que cambia la vida. Era mi marido y ahí nadie pensaba en nadie más. Y este señor, cuando a mí me propuso hacer eso, a mí me cabreó, porque yo dije, ¿este tío está loco? ¿Pero cómo vamos a llegar corriendo a Toledo con 42 kilómetros diarios si eso no lo hace ni un deportista de élite? Yo pensaba que se vendría abajo cuando le presentó el proyecto... Cuando le presentó el proyecto a Famosa para que le subvencionara, yo pensaba... O sea, que tenía sponsor y todo, claro. ¡Claro! Él se lo presentó a Recursos Humanos y yo me olvidé y dije... Total, que me llama y me dice que tenemos una reunión allí en Toledo, que teníamos una reunión en Madrid, ¿era? ¿O en Onil? En Onil, que les ha encantado el proyecto. A tomar por saco. A preparar y empezar buscando todos y cada uno de los pueblos por donde pasaba, hablando con ayuntamientos, clubes, protección civil, policía, bueno, para dar difusión. Nos sentamos allí con Famosa y nos dice la de Recursos Humanos, que la encanta, con la mano en la mesa, esto se va a hacer porque esto es un proyecto con alma. Y tú... No he visto, me miró a mí y dice, no he visto nunca una mujer igual. Así que esto tiene que ser yo por dentro diciendo, madre mía, pues sabes el embolado que se montó. 1 año entero preparando, primero él físicamente y las demás, desde aquí, mayormente yo, hablando y preparando todo el recorrido de Forrest. Ahora,
fue mi broche de oro. Cuando llegamos a Toledo... O sea, que fue genial para terminar toda esa etapa. Genial. Y cuando llega Forest a Toledo, un poco deteriorado, ¿qué había ahí? Pues mira, un día horrible de lluvia, de frío, que yo creo que, bueno, no sé, con lo que preparamos, porque allí se pringó todo el mundo, se pringó Coca-Cola, se pringó parte del hospital, los enfermeros, todos los niños, la gente, pero hizo tanto frío que sí, hubo mucha gente a recibirle, ¿vale? Fue precioso la entrada. Tenía de música de fondo, ¿cómo se llama la canción? No me acuerdo. Bueno, una canción de fondo muy bonita. Que sería como la de Champion, vamos, de ganar. Sí, a ver si me acuerdo y te lo digo, pero en el fondo, en la pista, muchos niños afectados esperándole, bastantes familiares, y todavía le dio más heroicidad el que llegara con ese día tan horrible. Yo recuerdo que ese día no dormí y no lloré más en toda mi vida que esa noche, porque es que no dejó de llover en los 2 días, el día de antes y el día de la llegada, porque faltó gente, pero fue impresionantemente bonito, impresionantemente. Se recaudó mucho dinero para la Fanion y participó mucha gente, muchos atletas. ¿Y qué surgió de ahí? Y bueno, pues de ahí... Porque ahí es donde viene el que a partir de ahí, yo a esta persona, que yo ya la conocía a la cara, ya habíamos hablado, y que no me gustaba, también tengo que decirlo, no me gustaba, yo tenía a mi marido, yo no me había fijado en él como hombre, pero es verdad que a partir de eso le admiraba todavía más. Empecé a admirarle y como al año siguiente, bueno, él se fue a su casa, se vino aquí, yo me quedé en Toledo, por supuesto, de lo que yo sentía aquí no salió de aquí, porque tampoco, a ver, él era un hombre casado y yo también, pero mira por dónde, pues como te he dicho antes, sin querer, pues nos separamos y yo me quedé sola y ya, pues usted señor, que no sabía a lo que yo, cómo estaba la cosa. Un día de los que me llamó le dije lo que pasaba y me confiesa que él está casi a punto de separarse también. Bueno, pues una cosa llevó a la otra, una cosa llevó a la... Y con el tiempo, pues además de cambiarme aquella muñeca, al final me casé con él. Entonces esa historia tan bonita, porque es que la muñeca se llamaba Violeta. No se llamaba Nancy, ni se llama María, ni Cristina, ni nada. Se llamaba Violeta. Cuando nos casamos en Onil, en el 2018, porque obviamente nos enamoramos después, pero yo encontré el amor de mi vida. El amor de mi vida no era el padre de mi hija, porque cuando empiezas a sentir cosas que antes no sentías, es cuando por fin entiendes por qué otras cosas no funcionaron. Entonces, cuando ya tienes claro que estás con la persona de tu vida, pues hay que venirse a Alicante, porque él trabajaba en Famosa y no se iba a ir él. Yo dejé mi trabajo, que ya entonces no era fijo, y me vine a vivir aquí. Me costó mucho, mucho, mucho adaptarme a esta ciudad, pero como era la playa, pues aquí nos vinimos, no a la aventura, porque no éramos niños para tener claro de que podía funcionar o no, ya éramos 2 personas adultas, y cuando nos casamos, la hija de unos amigos nos llevó los anillos, y esa niña, que nació 10 o 12 años después de Violeta, se llama Violeta, y fue la niña que nos llevó los anillos por destino, porque es hija de unos amigos y cuando yo los conocí a ellos, ya Violeta había nacido. O sea, que no es que naciera después y le pusieran Violeta. Tú fíjate qué casualidad. La muñeca Violeta y la niña que está con nosotros, no teníamos arras, ¿no? Llevábamos anillos, se llamaba Violeta. Con lo cual, Violeta... O sea, que es verdad que después de la tormenta viene la calma y pueden venir cosas bonitas. Sí. Sí, yo soy el claro ejemplo que de cosas malas pueden suceder cosas muy buenas. Porque a mí, cuando me has preguntado antes, ¿te cambió la vida? Esto me cambió la vida. Te voy a hacer unas preguntas que hago para terminar, que es solo para conocerte un poco más, pero vamos, yo creo que... ¿Más?
¿Te has sabido poco? Que son como preguntas Tengo cortas. más. Por ejemplo, ¿tu lugar preferido? El mar. El mar, que ya me lo has dicho también. El mar. Como hablamos un poquito de la belleza o de estar contigo mismo, ¿qué te gusta hacer para conectar contigo? Ya puede ser un ritual de belleza o en general, cuando necesitas conectar contigo mismo, ¿qué haces? Bueno, partiendo de que me resulta muy difícil conectar conmigo misma. Sí. Pero es que tampoco te sabría decir una cosa en concreto, porque es que son muchas. Porque yo, como te he dicho antes, soy muy viva y depende de cada momento, me gusta hacer. Pero lo que más me gusta, sumergirme en el mar. En el mar. Vale. Lo que más me gusta. Yo tenía claro desde niña que el mar me gustaba, pero ahora, viviendo donde vivo, aquí vivo y aquí quiero morirme, en el mar. No en Toledo, que es una ciudad preciosa. Y tengo allí a mi familia, me quiero morir aquí. Y quiero... Eso de sumergirme en el mar es lo que más, para mí, me satisface. El mar, la vida, la tranquilidad, agachar la cabeza, comprarte una buena máscara y ver lo que hay en el fondo. Esa paz, para mí, no tiene precio. Y aunque ya me has dicho un momento entrañable que recuerdes de esa etapa de tu hija, como cuando tuviste que raparla y sonrió porque no se vio mal del todo, ¿tienes algún momento así entrañable que quieras compartir o alguna frase o algo que digas? Pues es que tengo muchos y no tengo ninguno, pero a la vez lo más bonito que a mí me ocurrió fue cuando llamé por teléfono a Famosa y yo, sin saber que el día de mañana este señor iba a ser mi marido, el interés que tomó sin conocernos, sin conocer a los niños con cáncer. Esa llamada es una de las llamadas más bonitas. Esas palabras, esas frases, ese cruce de interés por saber y por preocuparse por mí y por los niños, creo que fue lo mejor. Sí, bueno, mucho, aparte ya de las noticias buenas cuando iban llegando. Pero un momento entrañable que no voy a olvidar nunca. Cada frase, cada palabra que hablamos, porque dije, madre mía, verás ahora en atención al cliente lo que me van a decir. Pues no, me equivoqué, me atendió un señor muy amable y aquello pues... ¿Te pareció entrañable? Me pareció un hombre maravilloso por su voz, pero ya está. Tampoco pensé más allá, pero dije, se ha interesado por mi hija y me va a devolver la muñeca y ni siquiera me pregunta más. Simplemente confía en lo que yo estoy diciendo. Es verdad. Al final lo que hemos dicho, ¿no? De encontrar gente en el camino, como padres que te acompañan, personas que tal, mucha gente buena, mucha gente buena. Pues muchas gracias, Cristina, por contarnos la experiencia con tu hija Lucía. Queda pendiente otra experiencia que ya hablaremos en otro podcast. Siguiendo el hilo de esta. Siguiendo el hilo de esta. Pero más tocándote a ti como persona y como proceso oncológico, pero tuyo. Y bueno, te doy las gracias y habrá una segunda parte. Y yo encantada. Como las miniseries, ¿no? Sí. Y gracias.